El día viernes ustedes escucharon que en los titulares de los grandes medios y aún los pequeños medios de comunicación se publicó que el príncipe Felipe de Edimburgo había fallecido. Este hombre estuvo casado por más de 70 años, más de 73 años con la reina Isabel del Reino Unido. Se supondría que para mantener un matrimonio de más de 73 años tiene que haber un amor extraordinario. Pero bueno, eso es mera suposición. Lo que no es suposición, sino una realidad, es ver el amor de Cristo, el Mesías, sobre hombres que se acercan a Él. El amor que prodiga es un amor supremo, es un amor extraordinario, es un amor divino, pero también demanda la misma clase de amor. La narración que nos ocupa esta mañana es una de las historias más conocidas de los evangelios y es muy apreciada esta narración. Es una historia de amor demostrado, pero también de amor demandado. Tú y yo fácilmente nos identificaremos con los personajes que aquí encontraremos, porque veremos ese amor incondicional del Mesías, pero también seremos desafiados a dar ese amor con que hemos sido amados. La historia que hoy veremos es muy interesante porque a lo largo de los evangelios, por lo menos en los evangelios sinópticos, nosotros encontramos información que nos permite ampliar el cuadro que nos describe Mateo. La historia nos dice aquí que es un joven rico, pero también en los evangelios, como el caso de Lucas, nos describe que este no era solamente un joven rico, sino que era un gobernante. Así que vemos que esta persona no solamente era rica, sino que era influyente. El cuadro se maquilla mucho más amplio y con mucha mayor belleza cuando lo ves en el cuadro de todos los evangelios. Y es interesante comprobar que nos hemos hecho una escena compuesta con los elementos tomados de estos tres evangelios. Pero sería bueno que tú y yo hoy recordemos que estamos aquí. Mateo nos pone esta narración en un contexto particular. Recuerdan que estamos en el penúltimo bloque de enseñanzas del Señor Jesucristo. Y esta porción que inició en el capítulo 18, ustedes pueden ir al capítulo 18, inicia mostrándonos cuáles son los estándares del reino del Mesías. En el capítulo 18 nos mostró que el ser humano tiene la tendencia a creer que el mayor es el que gobierna y el que controla, el que se impone, pero no será así entre ustedes, les dijo el Señor Jesucristo en el capítulo 18. Después vimos que el reino de los cielos tiene otro estándar, el estándar del perdón, aun cuando hemos sido ofendidos y lastimados. En el capítulo 19 encontramos un siguiente estándar, el estándar de que en el matrimonio debe existir la fidelidad a pesar de la infidelidad. No hay nada que pueda romper el pacto matrimonial. Esos son los estándares del reino de los cielos. Y ahora, en el capítulo 19, nos muestra una narración para mostrarnos un siguiente estándar. ¿Y cuál es este estándar? Este estándar es el siguiente: nadie puede ser parte del reino de Dios a menos de que esté dispuesto a confiar en Cristo como su mayor tesoro. Nadie puede ser parte del reino de Dios, nadie puede ser ciudadano del reino de Dios a menos que esté dispuesto a confiar en Cristo como su mayor tesoro. Y por eso Mateo nos introduce aquí para decirnos: si Cristo te ha amado a ti con un amor extraordinario, con un amor eterno, tú tienes que responder con ese amor colocando a Cristo como tu mayor tesoro.
Y esta narración, ustedes que leyeron conmigo, la podemos dividir en dos escenas. La primera escena está del versículo 16 al versículo 22. La escena del diálogo entre Cristo y el joven rico, ¿verdad? Y en el versículo 23 al versículo 29 nosotros encontramos una segunda escena. Y esa segunda escena es el diálogo entre Cristo y sus discípulos. Y estas dos escenas las vamos a dividir en 5 puntos. Espero que eso no cause temor. Pero estos 5 puntos nos darán cierta dirección en el flujo lógico de esta narración. Mateo, entonces, aquí nos va a mostrar el primer punto, que es una pregunta y una respuesta introductoria a esta narración. Versículo 16 y 17. Acompáñenme. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno. Y hay diferentes versiones, pero quisiera leer la versión de las Américas. He aquí, se le acercó uno y dijo: Maestro, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? Y él le dijo: ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Solo uno es bueno. Pero si deseas entrar en la vida, guarda los mandamientos. Nota aquí que en la versión Las Américas se traduce de diferente forma el verso 16, pero solamente es como una mera nota aclaratoria. Y aquí el joven, la descripción que hace Las Américas no habla de maestro bueno, sino que el énfasis está en lo que él está preguntando: ¿qué bueno puedo hacer para alcanzar la vida eterna? Así que este joven, en un contexto de incredulidad que nos ha descrito Mateo, nos ha dicho, todos los que estaban en esa élite social religiosa estaban rechazando a Jesús, pero viene uno, un joven, que Lucas nos dice que es gobernante, que tiene preeminencia, y viene buscando algo bueno. Viene buscando algo bueno. ¿Qué quiere encontrar este joven? Este joven no busca al maestro para que le sane de una enfermedad, no le pide acerca de un hijo, lo hace para el bien de su alma, está buscando el bien de su alma. Este joven inicia el diálogo con una pregunta muy franca y le dice: Maestro, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Es claro que este joven tenía una necesidad que ni siquiera el aparente cumplimiento de las leyes mosaicas habían satisfecho. Es notorio que su religión moral no le ha dado la respuesta a esa pregunta básica. Esa pregunta de ¿cómo puedo alcanzar la eternidad? Su ley, su tradición, su religión no le ha dado la respuesta. Así que la pregunta que él hace pone al descubierto su necesidad. Sin duda, usted y yo pudiéramos pensar: he aquí un joven que está buscando la salvación de su alma, un joven que Dios está obrando en él. Este no es un fariseo que tiene prejuicios, no es un religioso que viene buscando cómo hacer trastabillar al Señor, sino viene uno con un interés genuino. Pero quiero pedirte que por favor pienses en esto. No olvides nunca que los puros sentimientos religiosos no provienen de la gracia de Dios. Y por consecuencia, no tienen valor eterno. Espero que eso sea claro en tu mente. No importa cuán noble parezca tu sentimiento, no importa qué tantas lágrimas puedas derramar, eso no es suficiente para alcanzar el favor de Dios. Si no proviene de la gracia de Dios, eso no tiene un solo valor eterno.
Quizá conozcamos la verdad que produce cierto sentimiento, pero eso no quiere decir que sea el producto de la gracia de Dios. Este joven es un ejemplo de una persona que desea ser salva y sin embargo no se salva. Una persona que desea ser salva y no se salva. ¿Por qué? Porque este joven sabía la verdad. Sabía que Jesucristo era alguien que le podía dar dirección para su alma y darle algo para alcanzar la eternidad. Pero solamente lo tenía como una verdad en modo intelectual. Quizá, al igual que este joven, sintamos nuestra conciencia presionada muchas veces. Quizá se despierten en nosotros sentimientos religiosos y tengamos una gran preocupación por nuestra alma y por las almas de los demás, y derramemos muchas lágrimas, pero nada de eso es una conversión genuina. La genuina obra del Espíritu Santo es mucho más que un sentimiento religioso. Es mucho más grande que una culpa por el pecado. Es mucho más grande que un temor por el infierno. No importa qué tan noble parezca, no importa las lágrimas. La obra del Espíritu Santo es mucho más que eso. No estoy diciendo que eso no es algo que Dios puede obrar. Estoy diciendo que es mucho más que eso. Espero me explique con esto. Y déjame aplicar esto. Este joven llega aquí con una necesidad de identidad, con una pregunta filosófica. Y vemos que el propósito de Jesús ante esta necesidad, de estas preguntas existenciales, no es la psicología, sino que le presenta el Evangelio, como lo veremos en un momento. Y es que el Evangelio descubre el verdadero problema que tenía este joven, pero también le presenta la verdadera solución que necesita tener este joven. Jesucristo le mostró que su verdadero problema no era una sensación de vacío o insatisfacción que él tenía. Su problema real era la separación del Dios eterno con él por un corazón egoísta. Y hermanos, lo que necesita el hombre que enfrenta los problemas de su alma no es una terapia psicológica. Lo que necesita es el poder del Evangelio que le da la libertad para pensar la verdad. Así que la respuesta que le da el Rey Eterno a este joven introduce el bisturí para iniciar una incisión y descubrir el verdadero problema que tenía este joven dentro de sí. Y Jesús le responde en el versículo 17 al final, y mira qué le dice. ¿Cuál es la respuesta que le da el Señor Jesucristo a la pregunta de este joven? ¿Qué bueno tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo consigo la salvación de mi alma? ¿Cómo tengo lo eterno? Y Jesús le dijo, ¿qué? Guarda los mandamientos. Ahora, pareciera ser que allí pudiéramos poner un punto final a esta narración. Pero si se quedara hasta allí, la respuesta sonaría y pudiera interpretarse como moralista. Pero no queda allí. El Señor Jesucristo sabía la respuesta de este joven. Y por eso le da esta respuesta. Y a partir de este momento encontramos un diálogo que el Señor Jesucristo va a establecer con este joven, que va a profundizar. Ya entró el bisturí y ahora va a bajar. Y eso nos lleva al segundo punto. Un diálogo que revela el corazón del problema, del versículo 18 al versículo 21. La respuesta entonces de Jesucristo es: cumple los mandamientos. El joven le preguntó, versículo 18, le dijo, ¿cuáles? Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Le da 5 mandamientos. Estos 5 mandamientos
son los que están escritos en la segunda tabla que recibió Moisés. Estos 5 mandamientos de la segunda tabla tenían que ver con las relaciones interpersonales, las responsabilidades que tiene el ciudadano del reino con los demás. Así que el Señor le dice, cumple estos 5 mandamientos que están en la segunda tabla. A lo que el joven responde, versículo 20, y el joven le dijo, todos estos los he guardado desde mi juventud. ¿Has cumplido los mandamientos de la segunda tabla? Porque nadie pudiera cumplir los mandamientos de la segunda tabla a menos que cumpla los mandamientos de la primera tabla. Y Juan lo dice así en 1 de Juan capítulo 4 versículo 20, el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Si tú estás amando estos y estás cumpliendo estos mandamientos, entonces es porque estás cumpliendo los mandamientos de la primera tabla. Si no estás cumpliendo los mandamientos de la segunda tabla, no estás cumpliendo los mandamientos de la primera tabla. Pero la respuesta de este joven, ¿cuál fue? Todos los he guardado. Ok. Entonces, si estás cumpliendo los mandamientos de la segunda tabla, estás cumpliendo los primeros. Por lo tanto, no te va a costar obedecer el mandamiento que te voy a dar. Pero la verdad es que este joven estaba cegado, porque no había cumplido los de la primera ni de la segunda tabla, no había cumplido ni uno, porque Santiago nos dice que aquel que infringe uno de los mandamientos infringe toda la ley. Este personaje estaba cautivo, cegado por su fariseísmo y le impedía ver la realidad de su corazón, y necesitaba la intervención divina para partir la capa de la moralidad religiosa. Él no podía ver su necesidad, él estaba ciego para ver su necesidad. Y por eso necesitaba que el cirujano divino llegara con su bisturí, abriera esa capa de fariseísmo y religiosidad, de moralidad, y penetrara para ver lo que había dentro de su corazón, un horrendo problema. Y sabes, este joven vino admitiendo que le hacía falta algo. ¿Recuerdas? ¿Qué más tengo que hacer? Es decir, no tengo algo que necesito encontrar para poder tener lo que estoy buscando tener, porque no tengo algo. Pero Cristo le hace ver que su problema no es considerar lo que le hace falta, sino que debe considerar lo que no le hace falta, lo que le sobra, lo que tiene de más. ¿Y qué es lo que tiene de más? Versículo 20 y 21. ¿Qué tiene de más? Tiene una actitud soberbia y egoísta. Está envanecido con su propio fariseísmo. Y es que esa actitud soberbia y egoísta está enraizada en un corazón pecaminoso. El problema que tiene es que se ha construido un velo de hierro con sus propias justicias humanas. Esas buenas obras, sacrificios religiosos que son considerados y aplaudidos por todos los demás hombres, pero son despreciables y despreciadas por el Dios eterno. El joven rico pretendía haber cumplido la ley. Y sabes, en un sentido legalista, quizás sí había cumplido la ley ante el ojo humano, pero en el sentido espiritual no, porque su actitud era errónea. Era errónea. Por eso vino a Jesús para preguntar qué podría hacer por él. ¿Qué puedo hacer por ti, Jesús, para alcanzar la vida eterna? Pero se olvidó que lo que necesitaba no era hacer algo por Jesús, era que Jesús hiciera algo por él.
Él estaba vacío, no tenía riquezas, era pobre, era un mendigo, pero se creía rico. Y Jesús tenía que darle su riqueza. Él nunca observó, ni siquiera sospechó que el Mesías ya estaba partiendo su alma en dos para descubrir lo que había en su interior. ¿Y qué había en el interior de este joven? Mateo capítulo 23, versículo 27, tú puedes ir allí rápidamente, pero lo voy a leer por cuestión de tiempo. Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que son semejantes ¿a qué? A sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos. Oh, todos les aplauden, todos los elogian, todos reconocen su riqueza religiosa. Pero por dentro están llenos ¿de qué? Huesos muertos y de toda inmundicia. Y de toda inmundicia. Así que el maestro, como buen cirujano, está allí haciendo una operación a corazón abierto. ¿Y con qué intención? No solamente quiere evidenciar la pudredumbre que había en el interior de este joven. Quería extirpar el mal de este joven. Con amor y ternura lo está haciendo para rescatar a este pobre joven rico. Sí, para rescatar a este pobre joven rico. Es pobre, aunque tiene riquezas. Pero la realidad del corazón del joven era que su corazón estaba atado con los grilletes del materialismo. Estaba atado con los grilletes de la moralidad, de la religiosidad. Y sabe, él mismo no quiso soltarse de esos grilletes a pesar de la muestra de amor y gracia del Dios eterno. Este joven está perdido en su moralidad. Sí. Pareciera ser contradictorio esta expresión, perdido en su moralidad. Es el joven más loable. Todos quisiéramos tener un hijo como el joven rico. De verdad. Pero está perdido. No sé si eso te hace ruido. Porque la moralidad es engañosa. Te hace creer que tú eres bueno, que cumples con los mandamientos, que eso te hace merecer el favor de Dios. Pero realmente te está alejando, abismalmente, te está alejando de Dios. Porque estás frente al eterno Dios y te dice, deja todo y ven y sígueme. Y dices, no, claro que no. Te ciega a su amor, te ciega a su misericordia, tapa los oídos para que no escuches la oferta tierna del Rey eterno. Así que la moralidad puede ser el peor enemigo para ver la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Tu propia moralidad puede ser tu peor enemigo para ver la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Y a esto lleva Jesucristo a este joven. Mira, eres pobre, no tienes nada. Y él dice, no, yo sí tengo riquezas. No, lo soy todo o no lo soy o soy nada. Y el joven dice, no, yo tengo mis propias riquezas. Yo tengo mi propio almacén. Y hermano, quiero decirte algo. Cristo lo es todo o es nada. Él no tiene una negociación contigo. O lo es todo o es nada. No hay un punto intermedio. No hay un punto intermedio. Y déjame aplicar esto. Seguir a Cristo significa que consideras todo como basura por seguir a Cristo. Lo que necesitaba este joven y lo que necesitas tú y yo es poner a Cristo como nuestro mayor tesoro, como nuestra mayor felicidad, como la fuente de nuestra satisfacción, como el sostén de nuestro gozo. Es muy fácil decir que creemos en Cristo,
Pero es muy distinto mostrar esa confianza en Él. Podemos hablar de esto, incluso podemos predicar que Cristo es la fuente del gozo. Pero si nosotros no invertimos tiempo, dinero, esfuerzo en Él y lo invertimos en otro que no sea Él, entonces podemos descubrir que nuestro corazón está tan alejado como el de este joven. Si tu gozo depende de otra cosa que no sea Él, entonces tu corazón está lejos de Él. Lo repetiré, si tu gozo depende de otra cosa que no sea Él, entonces tu corazón está lejos de Él. Y tú puedes decir, claro, eso es verdad. Ahora, quiero pedirte que pienses en esto. Imagínate por un momento, si quieres aplicar esto realmente, imagínate por un momento. ¿Cómo sería tu vida sin esa casa que tú tienes? ¿Encontrarías gozo en él? ¿Cómo sería tu vida sin tus cuentas bancarias? Sin tu trabajo, sin tus padres, sin tu matrimonio, sin tus hijos, sin tus nietos. ¿Estarías satisfecho en él? Imagina, joven, por favor, imagina cómo sería tu vida sin ese título que tanto deseas o del que tanto te enorgulleces. ¿Cómo sería tu vida sin ese novio o novia? Jovencito, ¿cómo sería tu vida sin ese videojuego? Y déjenme aplicarlo para todos, esto nos aplica a todos. ¿Cómo sería la vida sin internet? Sientes que la vida se acaba, sin tus pasatiempos. Porque eso es tu mayor tesoro. Hoy quiero invitarte a que vengas y dejes todo eso y veas a Cristo como tu mayor bien. ¿Sabes? Esto nos muestra que la salvación y el ser parte del reino eterno de nuestro Rey es para aquellos que han perdido toda esperanza y que dicen, no tengo dónde poner mi esperanza. ¿Dónde? Y Cristo te dice, yo soy en quien puedes poner tu esperanza. Tu matrimonio no te da lo que te debe de dar, tus hijos no te dan lo que te debe de dar, tus nietos no te dan, tus cuentas no te dan, tu casa no te dan, tu riqueza no te dan. Yo soy el único que te puede dar. Así que si quisiéramos encontrar la vida eterna, la felicidad, el gozo, no sería amontonando una balanza de crédito con Dios diciendo, mira, yo sí te sirvo, yo sí voy a la iglesia, yo sí ofrendo, yo sí doy tantas cosas. No es eso lo que te hace digno delante de Dios, no es lo que te da la felicidad, ¿sabes? Es producir por gracia de Él una actitud de amor y de cuidado al ver la gracia de Dios sobre nosotros y decir, me rindo a ti, me rindo a ti. Y eso me lleva a que tú grabes esto como la proposición de este mensaje, porque Cristo te ha amado eternamente. Tú debes amarlo con un amor supremo. Porque Cristo te ha amado a ti eternamente y a este joven lo amó. Marcos nos dice que viéndolo lo amó, pero este decidió rechazar el amor. Pero hoy tú estás aquí escuchando de ese amor extraordinario que te está diciendo, mira tu mal, pero te doy la solución. Y eso es amor. Y porque Cristo te ha amado eternamente, tú debes amarlo con amor supremo. Y vamos al versículo 22, que es el tercer punto del sermón. Oyendo el joven estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. El desenlace es estremecedor a pesar de la promesa. ¿Recuerdan qué es lo que estaba buscando el joven rico? En el versículo 16, ¿qué cosa tengo que hacer para tener la vida eterna? Ahora, la respuesta de Jesús en el versículo 21
tiene mucho significado y toma un relieve importante cuando lo vemos en ese contexto. Si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros, ¿dónde? Si me siguen, versículo 21 dice, tendrás tesoros, ¿dónde? En el cielo, y ven y sígueme. ¿Qué le estaba proponiendo? Tú tendrás riquezas mucho más grandes que las que tú tienes ahora. Pero este joven se fue triste. Todas las bendiciones del carácter celestial se les había dado y se les había prometido a este joven. Y como lo veremos más adelante, no solamente son bendiciones futuras, sino bendiciones que se disfrutan desde el presente. Pero cuando el joven oyó estas palabras, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Marcos nos dice en el capítulo 10, versículo 22, que su rostro y su semblante decayó. Se fue desencajado, diciendo, no puede ser. No puede ser que me esté pidiendo eso. Se fue triste. Ahora, déjame hacer una aclaración. Esto quiere decir que todo el que quiera tener a Cristo como su mayor tesoro debe vender todo lo que tiene y darlo a los pobres. No es el punto del pasaje. Esto no quiere decir que todos tenemos que ser una comunidad socialista, quitándole a los ricos para darle a los pobres. No, eso no es el mensaje de Jesús a propósito. No. Lo que está diciendo el Señor Jesucristo, porque vemos el ejemplo de por lo menos dos hombres. Abraham fue un hombre muy rico. Y Dios no le dijo, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Pero también vemos el caso de José de Arimatea. Un hombre muy rico que no le dijo, ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Sí es cierto que la confianza de los ricos normalmente y generalmente está en sus riquezas. Invierten su vida en acumular sus riquezas. Y muchas de esas personas son grandes filántropos. Pero esas son solamente obras que jamás van a remediar el problema que tienen con Dios. Jamás solucionarán el problema de poner a Cristo como su mayor tesoro. Sin embargo, hay personas ricas, muy ricas, que están dispuestas a despreciar todo por mostrar el amor supremo a Dios y a los demás, incluyendo aún los que no son generosos con ellos, incluyendo aún a personas que ni siquiera ellos mismos conocen. Así que lo que Dios está pidiendo es, dame en verdad tu corazón. Yo no quiero tus riquezas, joven. Él no quiere tus riquezas. Él lo que quiere es tu corazón, es que tú pongas a Cristo como tu mayor tesoro. Hay dos casos. A Abraham, Dios le pidió un sacrificio. ¿Recuerdas el sacrificio que Dios le pidió a Abraham? Dame a tu hijo, tu único, a quien tú amas. El sacrificio que a Dios le estaba pidiendo a Abraham era mucho más elevado que lo que le estaba pidiendo a este joven rico. Y lo que Abraham demostró es que creyó en Dios y le fue contada por justicia. No necesitó sacrificar a su hijo. Pero a este joven le dice, dame todas tus riquezas. Y él dice, no, yo tengo un mejor plan. Así que no es eso lo que quiere. Pero quiero decirte aquí, hay alguien que nos ha dado un mejor ejemplo de sacrificio. Uno que lo tenía absolutamente todo y decidió dejar todo por amor a sus escogidos. Cristo Jesús. Él sí se sacrificó. Él sí se sacrificó. Y no hubo un sustituto. Él vino a ser tu sustituto. Nuestro Rey vino a rescatarnos de esos grilletes del materialismo, de la vanidad, del temor, del aquí y del ahora. Él vino para darnos una esperanza. Él es digno de nuestra confianza. Y mi querido oyente, quiero decirte que la palabra eterna de Dios nos ha enseñado lo siguiente, que si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Pero si lo tenemos todo y no lo tenemos a Él, no tenemos nada de valor eterno. Y quiero aclarar eso
Nota final, de valor eterno. Puedes tener mucho aquí y está bien. Ese joven murió en sus riquezas, pero murió pobre en la eternidad. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Pero si lo tenemos todo y no lo tenemos a Él, no tenemos nada de valor eterno. Y por eso, porque Cristo te ha amado eternamente, tú debes amarlo con amor supremo. Y eso nos lleva al cuarto punto, una declaración categórica que llena de asombro. Versículos 23 al 26. Acompáñeme por favor al capítulo 19 de Mateo. Dice el versículo 23, entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Ante la respuesta de este joven, el rey hace una declaración muy categórica. Versículo 30, del versículo 23. Difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Como que esas palabras no generan mucha compasión. Como que sale del cuadro que nosotros tenemos del Señor Jesucristo, porque nosotros pudiéramos haber dicho: esa es la oportunidad de salvar a alguien influyente que tiene muchos recursos para que venga y inyecte recursos al reino que Cristo quiere establecer. Y Jesús dice no. De hecho, es difícil que uno de ellos entre al reino de los cielos. ¿Y por qué hace esta declaración? Porque en el capítulo 10, ustedes pueden recordar que en el capítulo 10 ya había dicho algo referente a eso, y no solamente de los ricos, porque mire, capítulo 10, versículo 37, el que ama a padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que ha hallado su vida, la perderá. Y el que ha perdido su vida, por mi causa, ¿qué? La hallará. Es que el joven rico y el rico tiene su confianza en sus recursos. Y esta declaración del Señor Jesucristo ocasionó que los discípulos se preguntaran: entonces, ¿quién podrá ser salvo? Y la respuesta de Jesús es, ¿cuál? Versículo 26. Y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible. ¿Quién puede ser salvo? Nadie. Nadie. Yo no puedo salvarme a mí mismo. Y recuerdas la pregunta del joven: ¿qué puedo hacer para salvarme? Nada. No puedes hacer nada. No puedes. Nadie puede ser salvo con sus propias fuerzas. Nadie. Y entonces, ¿quién será salvo? Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Nadie que confíe en sus propios recursos, nadie que ame cualquier bendición por encima del dador de toda bendición, nadie que estime su vida, su familia, su riqueza, su salud, su profesión por encima del Creador, nadie. Y entonces, ¿quién? El ciudadano verdadero es aquel que por gracia de Dios puede ver en Cristo el mayor gozo y deleite. Y esta es la vida, Juan 17:3, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Esta es la vida eterna. Hermano, la vida eterna no está basada en tu desempeño religioso, está en conocer a Jesucristo.
Oh, si tan solo eso fuera real en nuestras vidas, en nuestro andar diario, de lunes a viernes, de lunes a domingo, ¿cuántas veces, cuánto tiempo invertiríamos en conocer al Creador? Y desecharíamos el Facebook de nuestras vidas, el Instagram de nuestras vidas, por poner nuestra mirada en nuestro Salvador. Que te conozcan a ti. Pero esto es imposible. Porque ¿cómo poner mi confianza en Jesucristo? Imagina el contexto donde estaban los discípulos y este joven rico. Este joven rico sabía quién era Jesús, de dónde venía, de Nazaret, hijo de un carpintero, hijo de María. ¿Qué de bueno puede salir de Nazaret? Y él dice, deja todo lo que tienes y dalo a los pobres y ven y sígueme. ¿Qué de bueno me estás prometiendo? Nada. Es imposible. Es una locura. Pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Es posible. Para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo le es posible. Él ha decidido salvar a sus escogidos. Él ha decidido morir por aquellos que Él amó desde la eternidad pasada. Pero tú pudieras preguntarte, ¿y yo qué? ¿Y yo qué? ¿Yo puedo ser salvo? Quiero decirte, si hoy tú estás escuchando este mensaje, tú puedes ver el gran amor de Cristo, que se despojó de toda su gloria para venir y tomar forma de hombre y vivir en esta tierra con el propósito de morir para que tú hoy puedas vivir y ver la gloria del eterno Dios en el rostro de Jesucristo. Ese es el verdadero amor sublime. Y si tú crees en Él, tú puedes amarlo también de la misma forma. Y quisiera llamar tu atención a Tito capítulo 3, por favor, ve rápidamente a Tito capítulo 3, estoy ya en la recta final. Tito capítulo 3, versículo 5, mira, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por qué, por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Así que Él te amó por pura gracia. Y déjame aplicar esto. Quizá aquí hay personas, o la gran mayoría de las personas que están hoy aquí presentes, hemos estado familiarizados con lenguaje teológico, religioso, y estamos tan acostumbrados a vivir con ciertos estándares morales. Y en lo más profundo de tu corazón, quiero preguntarte, ¿cuál crees que es la base de tu aceptación delante de Dios? ¿Con base en qué es que Él derrama sus bendiciones sobre ti? ¿Has llegado a entender que todo lo que puedes traer delante de su trono es un montón de deudas y pecados que su Hijo tuvo que pagar por ti en esa cruz? Y tú pudieras decir y responder inmediatamente, sí, claro, yo sé eso. ¿De verdad crees eso? ¿De verdad crees de ti mismo eso? Entonces, ¿por qué te enojas cuando te critican? Cuando no te toman en cuenta. ¿Por qué crees que todo debe depender de ti? Que tus hijos deben de depender de ti, que todos tienen que depender de ti. ¿Por qué vives con una actitud de justificación, siempre a la defensiva? ¿O por qué vives con esa actitud de víctima? Es que a mí no me toman, es que yo soy. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Por esto que alguien, y voy a citar un autor, si encuentras difícil recibir críticas, es porque no estás creyendo lo que la cruz dice acerca de ti. La cruz es la más evidente declaración en tu contra que alguna vez haya sido hecha. Ella dice que tú mereces morir y que tú mereces ser completamente desnudado y humillado para entonces recibir la justicia, la justa ira de Dios por la eternidad. Eso es lo que la cruz dice de ti y de mí. Pero creemos que nosotros tenemos valor, tenemos justicia. No. Y por eso muchas veces vivimos a la defensiva.
como si realmente tuviéramos algo que defender. ¿Saben por qué? Porque en un grado o en otro todos tenemos algo de legalista y moralista en nuestro interior. Nos creemos mejores que los demás, basados en nuestro propio desempeño. Y luego vivimos criticando a todo el mundo, en la iglesia, en la casa, en la familia, en el colegio, en la calle, diciendo, yo sí hago y él no hace, mira, qué ingrato. Eso es evidencia del legalismo. Y esto nos lleva a al quinto punto, la última parte de la segunda escena. Una promesa real a pesar de las debilidades. Versículo 27 al 29. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado las casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. La pregunta de Pedro parece ser que sale del contexto. Perdón, no dije el quinto punto. El quinto punto es una promesa real a pesar de las debilidades. Esta pregunta que hace Pedro en el versículo 27 parece ser que sale de tono a todo el flujo de la historia y la narración. Pero la verdad es que Pedro está preguntando, bueno, si tú le pediste al joven rico que dejara todo y va para darlo a los pobres, nosotros que lo hemos dejado todo, ¿qué nos vas a dar? Así que algunos podrían juzgar la pregunta de Pedro como algo egoísta, y me parece que puede tener esa connotación. De hecho, en el capítulo 20 nosotros nos vamos a dar cuenta, del versículo 20 al 27, que eso es lo que hay allí en el círculo cercano de los discípulos. Están buscando quién va a ser el más grande. Pero el Señor Jesucristo, a pesar de esta debilidad de sus discípulos, les hace ver lo glorioso que ellos van a tener. Esta promesa que les da en el versículo 28 y 29, 27, 28 y 29, es una promesa que tiene valor eterno, pero no solamente es para la eternidad, sino para el tiempo presente. Porque le dice, nadie que ha dejado todo por mi nombre, nadie que lo haya hecho, va a pasar desapercibido, sino que va a tener 100 veces más de lo que ha perdido en apariencia. Estos seguidores del Señor van a recibir mucho más de lo que han perdido. Se les reembolsará mucho más, aún en el día presente. Marcos dice así, en Marcos capítulo 10, versículo 30, no solamente en el tiempo futuro, van a recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero, la vida eterna. Esto es antes del gran día de juicio. Dios les quiere decir y dejar claro que las promesas de Él para aquellos que han renunciado a todo es una vida eterna, pero una vida eterna disfrutada desde el ahora. El cristiano tiene bendiciones y tendrá bendiciones en la eternidad. Y déjenme ilustrarlo de la siguiente forma. Muchos de ustedes, al venir al Evangelio, perdieron a su familia. Muchos de ustedes, al venir al Evangelio, tuvieron que renunciar a ese lazo sanguíneo. Pero han llegado a una comunidad donde han recibido una familia mucho más grande que la que tenían. Y es interesante ver cómo tú puedes ir a otros lugares y llegar a otros países o a otros estados y llegar a una casa donde hay un cristiano y sentirte como es tu familia, como si fueran años que tú les conoces. De eso se trata, de recibir desde el ya lo que disfrutaremos en el futuro. Y quisiera llevarte a Apocalipsis capítulo 22 y mira esto. Apocalipsis capítulo 22.
Versículo 12 y 13. Y después iremos al verso del 1 al 5. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sus obras. Yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sus obras. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Yo vengo pronto y voy a recompensar en la eternidad. Pero mire cómo será el contexto de esa recompensa. Versículo 1, después del capítulo 22, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y la hoja del árbol era para la sanidad de las naciones. Versículo 3, pueden leer junto conmigo, 3 al 5. Y no habrá, pueden leer junto conmigo, por favor. Y no habrá más maldición. ¿Quién es el mayor tesoro que vamos a recibir de recompensa? No será la casa. Si tú dejaste tu casa, te van a dar 100 casas. Si dejaste una familia, te van a dar 100 familias. No, hay algo mucho más grande que eso. No habrá más noche y no tendremos necesidad de luz, porque Dios el Señor estará frente a nuestros ojos cada día. Él es suficiente. Oh, mi querido oyente, Él es suficiente. No es necio, dijo Jim Elliot, no es necio aquel que da lo que no puede guardar para obtener lo que nunca podrá perder. No es necio aquel que da lo que no puede guardar. Tú no puedes guardar para ti tus riquezas, tu vida. La vas a perder. La vas a perder. El día de tu muerte pierdes todo, aún tu legado. Y no es necio aquel que da lo que no puede guardar para obtener lo que nunca, jamás de los jamases podrás perder: a Cristo Jesús. Por lo tanto, te invito hoy a dejar todo para encontrar el verdadero valor eterno, a Cristo Jesús. Y al encontrarlo, te pido que lo ames con ese amor supremo, porque Cristo te ha amado eternamente. Tú debes amarlo con un amor supremo. Padre eterno, te damos tantas gracias por dejarnos tu verdad revelada. Una verdad que cautiva nuestro ser si tu Espíritu Santo lo hace. Oh Dios, ¿qué puedo yo hacer por las almas de los oyentes? Más que predicar tu palabra y dejar que tu Espíritu Santo haga lo que yo jamás puedo hacer. Te pido, Dios, que tú nos hagas ver el valor supremo de nuestro Señor y Salvador. Ayúdanos a considerar, por favor, ayúdanos a considerar lo excelso que es, lo hermoso que es, el deleite que hay en la comunión con Él. Que todo lo demás quede en segundo término
al ver a Cristo Jesús. Porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Yo quiero invitarte. Quizá hay algo en ti que estás valorando más que a Cristo. Esta semana yo pensaba en eso. Y pueden ser cosas tan buenas. En mi caso puede ser el ministerio. Yo puedo valorar más el ministerio, mi actividad como pastor, que a Cristo mismo. Y tengo que luchar día tras día para que el ministerio y las cosas que hago no sean más preciosas que Cristo Jesús. ¿Qué es en tu vida? ¿Qué es lo que tú amas más que a Cristo? Hoy tienes una oferta eterna. Lo que dejes es nada frente a la oferta del valor eterno de Cristo Jesús. Así que te animo a que tomes unos minutos y pienses en lo que acabas de escuchar. Padre, gracias te damos por hablarnos y gracias por este tiempo que tú nos has regalado. Rogamos que tú sigas trayendo esta verdad el resto de la semana y nos permitas vivir esta semana valorándote a ti más que cualquier otra cosa. No permitas que valoremos más nuestros hijos, nuestras casas, nuestra familia, nuestros bienes más que a ti. En Cristo Jesús. Amén y amén.